que dijo que llegaba a 7:15. ¿Que llegaba qué? 7:15, no sé si la esperamos o... ya. Pues sí, hay que esperar. Ok. Ok. Listo, Sebastián, empieza. Sí, solo estoy intentando ponerlo en la vista de diapositivas para que se pueda ver completa. No me deja. No me deja compartirlo. No sé por qué no. Pues no me deja ponerlo en la vista normal. Ahí ya lo vemos nosotros en pantalla completa, Sebastián. Sí, ya. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar sobre sangrado de tubo digestivo el día de hoy. Bueno, mi nombre es Sebastián Aceves. En cuanto a la definición, es... no, pero el celular es el que está. Perdón. Bueno, entonces, como definición es el sangrado originado en la porción del tubo digestivo superior al ligamento de Treitz. Se debe clasificar para su estudio en hemorragia varicial y no varicial, según su origen. Vamos a definir un poco más las causas, o más que las causas, el manejo de cada uno de estos, ¿no? Bueno, en cuanto a la etiología, las principales causas que se describen son la úlcera péptica. Sí. La úlcera péptica, que puede ser producida por diferentes agentes externos, como pueden ser el consumo de analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos, una hiperacidez gástrica en cuestiones como tumores como Solinger-Ellison o situaciones de este tipo, o infecciones por Helicobacter pylori, entre muchos otros, el uso de esteroides. En cuanto a las varices esofágicas, que es la otra de las causas más comunes del sangrado de tubo digestivo alto, generalmente causan una hemorragia severa y, bueno, se presenta evidentemente en pacientes con hipertensión portal. Ya vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Aquellos con desgarro de Mallory Weiss, que se presenta generalmente en pacientes, por ejemplo, con una intoxicación por alcohol, aquellos pacientes con una uremia elevada, en el que generan vómitos, arqueos frecuentes y llegan a desgarrar la mucosa esofágica y, bueno, en la mayoría de estos cede espontáneamente. Algunos casos pues requieren un tratamiento endoscópico, o en algunos casos de anomalías vasculares, como son las malformaciones arteriovenosas, o en aquellos pacientes que tenemos que sospecharlo en edad avanzada en relación con valvulopatías o válvulas cardíacas artificiales. Y hay una característica o una lesión característica, que es la lesión de Defoe, que una erosión de un vaso submucoso superficial. Y hablando todavía un poco más de la etiología, algunas causas que son menos frecuentes son las neoplasias del tubo digestivo, la hemobilia, que es muy poco frecuente verla, que es una hemorragia del tracto biliar, y, bueno, es secundaria generalmente a una lesión por una instrumentación de la vía biliar, o algunas biopsias hepáticas, que realmente es poco frecuente por el riesgo. El hemosucus pancreaticus, que también es algo raro, pero, bueno, son hemorragias del conducto pancreático asociado también a algunos tipos de neoplasias
del páncreas, las fístulas aortoentéricas o las lesiones de Cameron, que son úlceras en un paciente con una hernia hiatal, ¿no? Previa. En cuanto a la epidemiología, realmente hay mucha información de México, también hay bastante información, pero me enfoqué más en cuanto a porcentaje de las causas del sangrado varicel, del sangrado de tubo digestivo alto. Estos porcentajes pues son de diferentes artículos. La enfermedad ulceropéptica la ponen entre un 20 y 67%, aunque actualmente ya es más alto el porcentaje de presentación de las úlceras. La gastropatía erosiva la ponen entre un 4 a 31%, esofagitis erosiva de un 5 a 18%, y las varices esofágicas en un 4 a 20% en cuanto de manera global, de manera general en el sangrado de tubo digestivo alto. Sin embargo, en cuanto a los pacientes con cirrosis, bueno, el 70% de los pacientes pueden presentar este tipo de sangrado. ¿Sí ves ahí? ¿No ves? Algo más para acá. En cuanto a la presentación clínica, bueno, lo que tenemos que sospechar es ante un paciente que tenga alguno de estos datos, que sea hematemesis, melena, que bueno, ya sabemos, la melena es estas evacuaciones negras, algunos le dicen alquitranadas o algunos color zapote, y bueno, vómito en pozos de café, y menos frecuente es la hematoquesia, es más asociada al tubo digestivo medio o bajo. Sin embargo, también se puede presentar en al menos un 10-15% de los pacientes con sangrado de tubo digestivo alto la hematoquesia. Ahora, es importante hablar del abordaje de los pacientes con sangrado de tubo digestivo alto. Lo primero que resaltan todas las guías es hablar sobre la escala de severidad. Lo primero que tenemos que evaluar es el estado, bueno, la mayoría de las escalas que tenemos, la mayoría son clínicas y nos hablan del estado hemodinámico de nuestro paciente, que es lo que primero vamos a resolver en un paciente que nos llega con sangrado de tubo digestivo alto. Algunas guías ponen al puntaje Muse como el más acertado o el más realmente el que tiene mayor validez para poder determinar el estado hemodinámico de nuestro paciente y correlación entre resultados en la hospitalización y la mortalidad de los pacientes con sangrado de tubo digestivo alto. Entonces, nos traduce que un Muse mayor a 2 nos da una buena predicción de mortalidad y un Muse mayor a 1 es predictivo simplemente de requerimiento de transfusión, ¿no? Ahora hay otras escalas como son el puntaje Glasgow-Blatchford, que nos habla de la predicción de necesidad de intervención hospitalaria o muerte, que también está validada como una de las escalas más, bueno, validada, valga la redundancia, para poder hablarnos del pronóstico de nuestro paciente y de la necesidad de intervenciones hospitalarias. Y bueno, está el puntaje preendoscópico de Rockall, que ya realmente actualmente está en desuso. Ya casi no se utiliza este puntaje porque a veces llega a quedar pues realmente corto para la característica o pues sí, las condiciones de nuestro paciente. Gracias. Y bueno, hablando o metiéndonos un poco más a las dos causas principales del sangrado de tubo digestivo alto, la principal es la úlcera péptica, que es la principal causa de sangrado de tubo digestivo alto en todas las poblaciones. Y bueno, ya se hablará un poco más en la clase de enfermedad acidopéptica sobre la fisiopatología de la generación o la génesis de estas lesiones, pero bueno, son unas lesiones agudas, superficiales, múltiples y rápidamente regresivas. Bueno, con un adecuado tratamiento y evitando los factores irritantes de la mucosa. Ya hablábamos al inicio de la clase sobre algunos de los factores que pueden provocarnos este tipo de lesiones, como son el estrés, el consumo de AINES. Hablamos de un estrés clínico, ¿no? De un paciente que
que está en un estrés por alguna enfermedad o por algún proceso séptico. Bueno, esto también nos lleva a la generación de úlceras, el alcohol, entre otros, ¿no? El consumo de esteroides también. Bueno, y la literatura generalmente usa el tratamiento inicial del sangrado de tubo digestivo en estos pacientes, bueno, la utilización de los inhibidores de bomba de protones a dosis alta, ya hablaremos un poco más de esto. La inyección de epinefrina en los sitios aledaños a la zona de hemorragia, o la utilización de argón plasma en pacientes que son refractarios a los tratamientos iniciales y, bueno, ya por último la cirugía, ¿no? En cuanto al manejo del sangrado de tubo digestivo alto no variceal, hay puntos importantes que se resaltan en todas las guías y lo principal es la reanimación. Lo principal es la reanimación con fluidos o con la reanimación hídrica, sobre todo en los pacientes que están hemodinámicamente inestables. Y casi todas las bibliografías nos hablan de al menos una hidratación de 500 mililitros en 15 minutos, ¿no? Y hay otro punto importante que se ha discutido sobre la transfusión que le llaman un poco más libre o la transfusión más restrictiva. Casi todos los estudios han demostrado que el llevar una transfusión más libre, arriba de 10 gramos por decilitro de hemoglobina, podemos incluso generar más mortalidad por cualquier causa que si llevamos una transfusión más restringida, como lo sería de 7 a 10, no pasar de 10 gramos. Algunos dicen hasta 9 gramos por decilitro de hemoglobina. Porque muchos vienen ya de un sangrado microscópico. Entonces, 7 es perfecto. Tal vez al cardiópata sí llevarlo a 8 o 9, pero todos los demás perfectamente toleran 7. Ahí es importante lo que dijiste, la reanimación es el paso 1, el paso más importante. En la realidad están con internistas, los que no se van a una clínica, pues los internistas están en la medicina privada, son los médicos que atienden a la mayor cantidad de verdad, o sea, cuando ya se dedica a un especialista, digamos, haciendo, ¿no? ¿Sí? Pero sí es muy importante eso de ser y no hay reanimación, el paciente no puede entrar en la y aunque sea una sola sobrevivencia, es preferible hacer una endoscopia en un paciente hemodinámicamente sano que en un paciente que se está chupando. Entonces, hay que ayudar dentro de la endoscopia, analizarlo con el ojo, y si el paciente se presenta un paro con el tubo adentro, tienes que sacar el tubo así en microsegundos y está en una posición que no es fácil para la reanimación. Entonces, la reanimación es paso número 1, de verdad. ¿Sí? Y bueno, también resaltando lo que comentaba la doctora sobre la transfusión en pacientes cardiópatas, pues sí, es un poco más exigente la transfusión, en llevarlos incluso a 8 o 9 gramos por decilitro de hemoglobina. Y en cuanto a los pacientes con estabilidad hemodinámica, también se han estudiado, aunque en menor cantidad, porque pues la transfusión o el requerimiento de transfusión es menor en estos pacientes, pero sí podemos transfundir con una hemoglobina de 8. O sea, ya teniendo un 8 ya podemos incluso empezar a transfundirlos. En caso de que fuera necesario, que se viera que realmente el sangrado pues es profuso y puede seguir aumentando. Realmente la reposición plaquetaria la han estudiado, aunque no se ha recomendado generalmente la transfusión de plaquetas, pero se ha visto que bueno, se beneficiarían o se consideraría en pacientes que tengan menos de 50,000 plaquetas. Entonces ya podríamos considerar la transfusión o la necesidad de una transfusión de plaquetas, ¿no? Ahora otro tema muy en boga en el sangrado de tubo digestivo alto es sobre todo la terapia antitrombótica, no solo de los antiagregantes plaquetarios, sino también de los anticoagulantes.
con el advenimiento de los anticoagulantes nuevos, orales, bueno, ya se puso en discusión qué tanto riesgo de sangrado hay en estos pacientes. Anteriormente, pues, se utilizaban más los antagonistas de vitamina K y estos tenían la indicación de suspenderse generalmente desde el momento en que se detectaba o se encontraba la hemorragia, ¿no? En cuanto a los pacientes que tienen la indicación de consumir ácido acetil salicílico, en cuanto a, si el paciente es para una prevención primaria que actualmente pues ya no se debería recomendar, a menos que el paciente ya haya tenido un evento cardiovascular o solamente en pacientes de muy alto riesgo, pues bueno, si lo tenemos como una prevención primaria puede suspenderse o no hay ningún problema en suspenderse. La indicación es realmente suspenderlos, y con el objetivo de reiniciarlos a los 7 días más o menos de que paró el sangrado y de que ya hay una estabilidad del paciente. Ahora, si el paciente lo está tomando por una prevención secundaria, entonces no se debe suspender. Sin embargo, si el paciente está tomando doble terapia antiplaquetaria, como sería un inhibidor de P2Y12 más ácido acetil salicílico, entonces la indicación sería suspender el otro antiagregante plaquetario, el clopidogrel, el prasugrel, el que se esté administrando, y dejar solamente el ácido acetil salicílico. Ahora, ya lo mencionaba, en cuanto al consumo de los antagonistas de vitamina K, si el paciente tiene una indicación de mantener el medicamento, podría darse dosis bajas de vitamina K y transfundir o bueno, administrar complejo de protrombina o plasma fresco congelado en caso de que en el contexto en el que nos encontremos no tengamos complejo de protrombina, que a veces es difícil encontrarlo. Y bueno, en caso de que el paciente tenga una indicación, con los nuevos anticoagulantes orales ya se pueden mantener o se pueden retirar solamente en el evento agudo y regresarlo a los 5 días por máximo. Y en cuanto al, bueno, y el dabigatran, que ya tenemos un reversor de su efecto, ya podemos continuar la terapia. En cuanto a los pacientes que tienen una indicación absoluta de dar una doble terapia antiplaquetaria, bueno, sí podemos dar en conjunto los inhibidores de bomba de protones si el paciente claramente no tiene un sangrado agudo y continuar con la doble terapia antiplaquetaria. Siempre valorando el riesgo-beneficio, ¿no? Y en cuanto el otro punto también importante y que ha estado mucho en discusión sobre los esquemas de los inhibidores de bomba de protones es en qué pacientes dárselos, en qué pacientes dárselos intravenosos, si tiene alguna diferencia dárselos intravenosos o en infusión o con bolos o incluso hasta vía oral. Y entonces lo que las guías recomiendan, perdón, es iniciar el uso de inhibidores de bomba de protones. Si hicimos una hemostasia endoscópica, esto quiere decir, vamos a verlo más adelante, según el grado de lesión que veamos, según la escala de Forrest, ¿no? Que sería en 1A, en 2A, ¿no? 1A, 1B, 2A, tendríamos que iniciar este inhibidor de bomba de protones más la terapia hemostática que se le dio endoscópica. Y bueno, lo que sí está indicado es mantenerlo durante 72 horas posteriores al procedimiento. Y bueno, hay algunas bibliografías que mencionan sobre dar alguna dosis preendoscópica de omeprazol. Esto con el afán de disminuir los estigmas que pudiéramos encontrar en endoscopía y que la terapia sea menos agresiva, la terapia endoscópica sea menos agresiva. Sin embargo, no debe de tener el manejo endoscópico por dar esta dosis de omeprazol. Aquí se ve un poco más pequeño, pero bueno, este es realmente lo que comparaba, uno de los estudios que comparan los diferentes ensayos clínicos que se han hecho para evaluar si hay alguna diferencia en dar los medicamentos, los inhibidores de bomba de protones de manera oral o de manera en infusión o intravenosa en bolos, y realmente no demostró realmente alguna diferencia el darlos de ninguna de estas maneras. Se cree, o más bien como la recomendación que se dio, fue darlos en infusión de 80 miligramos más, bueno, un bolo de 80 miligramos más una infusión de 8 miligramos por hora
durante las 72 horas posteriores al procedimiento, pero se puede también ya se recomienda actualmente darlos, se puede dar como alternativa en bolos o darlos de manera oral, ¿no? Bueno, de esto realmente las alternativas ya son la vía oral, ¿no? Que antes no se consideraba como óptima en los pacientes. Este es un esquema que me pareció relevante porque nos habla de lo que ya platicábamos sobre la terapia antiplaquetaria o los antiagregantes plaquetarios, que si tenemos una prevención primaria con aspirina, entonces podemos retirar el medicamento y una vez resuelto el cuadro, 7 días lo podemos iniciar. Y si es una prevención secundaria, entonces podemos continuarla con el medicamento, pero sí retirar en caso de que tengamos, generalmente para prevención secundaria, pues se dejan los 2 medicamentos, sobre todo si se utilizó algún tipo de dispositivo intravascular, como los stents, para disminuir el riesgo de trombosis intra-stent, pues bueno, se deja la doble terapia antiplaquetaria y en estos casos sí tendremos que retirar el otro medicamento que no fue el ácido acetilsalicílico. Gracias. Bueno, entonces ya comentábamos, ya todos conocemos la escala de Forrest, principalmente 1A, 1B y 2A, son las que más nos interesan en un evento agudo, porque son las que nos hablan de un sangrado o de un evento en ese momento, de un sangrado agudo que tenemos que tratar. Y ya lo recomendado en las guías es iniciar una terapia combinada, que es una inyección de epinefrina diluida en el momento endoscópico, en el procedimiento endoscópico, más otra terapia o otra técnica de hemostasia, como pudiera ser los hemoclips, como pudieran ser la colocación de algún medicamento que pudiera disminuir el sangrado, ¿no? Parar el sangrado, entre otros. Hay varias técnicas, algunas no están disponibles a veces en todos los medios. Y bueno, lo que sí también se recomienda es el uso del hemoclip, ya como recomendación de buen nivel de evidencia, sería las úlceras mayores a 2 centímetros o un vaso visible mayor a 2 milímetros, hacer una hemostasia con hemoclip. En cuanto a las úlceras Forrest 2B, que generalmente tienen un coágulo tapando la úlcera, ya se recomienda retirar el coágulo. No sé si usted nos pudiera hablar un poco más de esto. El retiro del coágulo, voy a pasar aquí porque dicen que no se oye. El retiro del coágulo siempre debe ser endoscópico. Y nosotros lavamos ahora sí que con agüita, decimos nosotros, con un poquito de agüita, todo se pone adentro del estómago, más o menos. A veces nos llevamos hasta 1 litro, pero sí lavamos para poder retirar el coágulo y poner un hemoclip. Aquí es importante que cuando ustedes vean una endoscopía, porque pues ustedes están en la etapa de que van a ver una endoscopía, pues siempre debo decir, se utilizaron 2 métodos endoscópicos. Si solo se utilizó un método endoscópico, hay que volver a someter al paciente en una endoscopía, lo cual es realmente grosero para el paciente, ¿sí? Porque un método no va a solucionar un sangrado. Entonces tienen que ser 2, como ya dijo el doctor Aceves. Uno puede ser la inyección de epinefrina, esa es muy sencilla, muy simple, en todas partes hay, puedes abrir un carrito rojo y sacar una ámpula y es con agua destilada, así con cualquier solución, ¿sí? Y se inyecta en los 4 cuadrantes de la úlcera para que eso por vasoconstricción disminuya el calibre y cierre. Y además el agua va a hacer un efecto allí también digamos, de bulto, cerrando el vaso sanguíneo. Y el siguiente sería poner un hemoclip, que es como una grapa, digamos, y agarras el tejido y lo cierras, ¿sí? Y eso es altamente efectivo. La mayor parte del tiempo no ponemos uno, nos ponemos como 3 o 5, o parece ahí como un posturero así todo lleno de grapa, ¿sí? Pero eso es importante. El siguiente sería la terapia con argón. El argón es un gas que va a quemar la superficie del epitelio gástrico y entonces lo pasamos, es como si estuviéramos rociando algo, ¿sí? Entonces ya con eso también se contiene.
Hay unas sondas que les llaman sondas calientes que queman también, y son como, ¿qué será? Como si fuera un micrófono, si pues es delgadito, ¿no? Y lo metes a través del tubo, claro, cuando se magnifica en la imagen, pues ves como si estuviera poniéndose un megatubo, ¿no? Entonces lo pones y ya con eso igual lo pasas como si fuera el argón, igual lo dejas allí unos segundos sobre el sitio de sangrado para que se contenga el sangrado. Pero eso es muy importante. Y las úlceras, que son las 2C o 3, que ya es lo que le llamamos nosotros estigma de sangrado, que es la base blanca o la base negra, esas no las vamos a tratar. Pero si ustedes ven la 1A, que es vaso visible, esa es, siempre hay que tratarla porque es lo que sangra, ¿sí? Entonces es una parte muy importante. ¿Sí? Que dice vaso visible es la 2A. Sangrado activo, sangrado ¿cómo se llama? Capa. En capa, exacto. Siempre esos son buenos, sobre todo las terapias térmicas. Mientras que si ves un vaso visible o un sangrado activo en chorro, esos son más fáciles para hacer con una terapia de hemoclip, porque ves el sitio donde está sangrando, ¿sí? Y esos pacientes hay que internarlos siempre. Ahora, es frecuente que sucedan dos cosas. Una, que se confunda una lesión de Delacroix con un vaso visible, pero bueno, es un vaso visible, hay que tratarlo, ¿sí? Y la lesión de Delacroix es una lesión horrible que mata personas. Es poco frecuente, pero cuando está, hay que tratarla. Si le ponen que no la trataron, ese paciente hay que volverlo a meter, buscar la lesión y tratar. Recientemente el hijo de una amiga mía, ese muchacho tenía como 30 y tantos años, murió de una lesión de Delacroix en la primera endoscopía, no se la trataron. Y como 3 semanas después empezó a vomitar en su casa, falleció ahí. El sangrado de tubo digestivo es una urgencia y hay que tratarlo, ¿sí? Pero la primera parte es la reanimación, la segunda es la endoscopía, pero una parte también muy importante es saber qué hacemos con todos los medicamentos concomitantes, porque entre más tenemos población viva que no muere de muchas otras causas, tenemos polifarmacia y la polifarmacia va a generar estas lesiones que son las que sangran, ¿sí? Entonces, reanimación, endoscopía y saber qué hacer con los medicamentos. Esa es la tabla más importante. Ustedes se van a encontrar médicos, gastroenterólogos, ya viejitos que van a un congreso a dormirse porque es lo que va mucha gente y ustedes lo van a comprobar en unos años. Entonces, es muy importante que ustedes sí sepan qué hacer con los medicamentos anticoagulantes. Porque antes era, retírale todo. Cuando ya no esté sangrando, se lo volvemos a poner, ¿sí? Esa era la estrategia. Porque, bueno, se basaba en el hecho de que pues, se pensaba de que era mayor el riesgo de desangrado que el beneficio de tener el medicamento. En la actualidad no es así. El riesgo de desangrado con un tratamiento endoscópico es muy bajo, es menor al 5%. Entonces, el beneficio de dejar el medicamento es mayor. No quieres que un paciente se te ande infartando después o que ande produciendo algún trombo en alguna parte, ¿sí? O que tenga una TEP porque le suspendiste el medicamento. Y como les digo nuevamente, esto va a depender mucho del internista que esté en el hospital manejando al paciente, porque el piso siempre es más del internista que del subespecialista. En este caso, en este hospital es raro, pero los subespecialistas están a cargo de sus pacientes y ustedes ya han visto en las interconsultas qué desastre es, ¿sí? Entonces, muchas veces no se sabe el manejo del paciente, ¿sí? Entonces, es parte del internista saber el manejo de la anticoagulación en un paciente con sangrado. Y aquí, nuevamente, hay que valorar el riesgo-beneficio de la terapia anticoagulante. Y el beneficio es mucho mayor al riesgo de sangrado, ¿sí? Entonces, siempre hay que dejarla y nada más controlar con la terapia ya sea endoscópica o el uso de inhibidores de hormonas. Sí, pero esta es la parte más importante. Gracias. Adelante. Con la prueba de Torres, nosotros decidimos qué paciente va a endoscopía o no. No, porque la Porque como la es veo. endoscópica, ¿sí? Lo decides con la de Glasgow o la de Muse. Esas dos son las más importantes. Porque es el paciente que está crítico. Si
tienes un paciente taquicárdico hipotenso que tiene melena, entonces no, pues el paciente tiene que ir a una endoscopia previa resucitación. ¿Sí? Como les digo, no, aquí en el hospital, en endoscopía, antes de que estuviera, y bueno, aún por el doctor Waller, se han muerto pacientes porque los suben de admisión continua sin estar completamente resucitados. Antes éramos así como que muy osados y ay, vamos adentro y vamos a tapar la causa del sangrado. El sangrado de todas maneras va a ceder de alguna forma. Si se forma un coágulo, pues ahí ya estás cambiando a otra clasificación con un riesgo de sangrado menor o de resangrado. Entonces, esta otra cosa que les quería decir, eso de que vamos a hacer un lavado del estómago con agua fría con hielos, no, porque entonces quitas el coágulo que estaba conteniendo y el paciente que estaba estable se pone inestable nuevamente. Entonces, esas dos cosas son importantes de recordar, ¿sí? No, por favor, no vayan ¿cómo se llama? A lavar estómagos, porque eso ya no se usa, desde que yo era residente ya no se usaba, ¿sí? Pero muchas personas de la vieja escuela lo siguen usando. Yo creo que fácil a la mitad de ustedes les ha tocado hacer algún lavado por algún sangrado, ¿no? Pero eso no se hace nunca. ¿No? En ninguna guía van a encontrar lavar el estómago con agua, con hielo. No, eso no se hace, ¿sí? Bueno, perdón, siguen. Bueno, ya nada más complementando esta diapositiva, pues sería hablar de las Forrest 2C o de las Forrest 3, que al ver una de estas no requieren de tratamiento endoscópico, simplemente podemos utilizar el uso de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y bueno, en cuanto a los pacientes que tenemos con una refractariedad a la hemostasia endoscópica, que ya le dimos doble terapia, que ya se utilizaron hemoclips, ya se utilizaron medicamentos, epinefrina, entre otros, pues bueno, ya podemos utilizar la embolización angiográfica transcatéter, que eso ya es indicado actualmente y que, bueno, no en todos los hospitales también se tiene disponible, no en todos los medios. Sin embargo, es una terapéutica muy adecuada en este tipo de pacientes que pueden pues parar y disminuir el sangrado, ¿no? En cuanto al manejo quirúrgico, bueno, ya en casos de vasos no localizables o que ya fallaron a una embolización angiográfica. Algo importante es que no se recomienda también la endoscopia de segunda evaluación. Antes se tenía que en un periodo de 12 horas o 24 horas se tenía que reevaluar con endoscopia. Ya actualmente no se recomienda eso en las guías. Ya, como comentaba también la doctora, ya no se usa la sonda nasogástrica, ya está mencionado en todas las guías, no se debe usar una sonda nasogástrica en una hemorragia aguda. Y bueno, hay algo importante que también se debe mencionar, sobre todo por la correlación que existe entre la infección por Helicobacter pylori y la úlcera péptica, ¿no? En el contexto agudo se debe de identificar, incluso en el mismo procedimiento endoscópico, se puede hacer una evaluación por una biopsia, obtener el resultado e iniciar el tratamiento antibiótico de manera oportuna. Que bueno, sabemos que es un tratamiento de erradicación por 14 días al menos. Realizar nuevamente una prueba en caso de estos pacientes que no tienen una prueba positiva, pero que tienen úlceras. Bueno, la probabilidad es que pudiera salir alterada esta prueba y salió negativa, entonces se tiene que reiniciar esta prueba 2 semanas después de la prueba inicial, que nos salió negativa. Y bueno, los tratamientos de primera línea que se mencionan actualmente y ya algunos ya vienen en conjunto, como son el tratamiento cuádruple, que es metronidazol, amoxicilina, la eritromicina y un inhibidor de bomba de protones. Y la otra línea que también se utiliza es metronidazol, tetraciclinas, inhibidores de bomba de protones y agregar bismuto. Y bueno, después de dar este tratamiento, tenemos que documentar la erradicación del Helicobacter pylori. Si el diagnóstico se hizo por medio de una biopsia, pues bueno, tendremos que utilizar otro método como sería la prueba de aliento para documentar la erradicación de la infección. Gracias.
Bueno, se ve muy pequeño, pero en realidad este es un algoritmo de cómo, de los puntos más importantes que ya hemos comentado en el caso de una endoscopía que nos muestra una úlcera Forrest 1A o Forrest 2B, que tienen, bueno, son sangrados activos. Hay que hacer doble terapia endoscópica y dejar la infusión de inhibidores de bomba de protones o el tratamiento con inhibidores de bomba de protones. En los casos de Forrest 2A, que son sangrados, es un vaso visible, pero que no tiene un sangrado activo, pero tiene un alto riesgo de sangrado, por eso se tiene que hacer una terapia. Se puede dar una monoterapia, ya sea con hemoclip o con otra terapia endoscópica, esclerosantes, por ejemplo, o se puede dar doble terapia también, como si fuera epinefrina con hemoclip o con esclerosantes, y dejar los inhibidores de bomba de protones a altas dosis. Y bueno, en el caso de los de bajo riesgo, perdón, en los 2B, que son lo que ya hablábamos del coágulo, retirar el coágulo, y si tiene estigmas de sangrados activos, dar una terapia con hemoclip o con doble terapia, como si fuera una 1A, una 2A. Y en el caso de las de bajo riesgo, como fuera una Forrest 2C o una 3, pues simplemente podemos iniciar los inhibidores de bomba de protones de manera oral y podemos incluso manejarlos a los pacientes de manera ambulatoria, ¿no? Y bueno, ya hablando sobre el sangrado de tubo digestivo alto varicial, bueno, no me metí en la parte de la cirrosis hepática porque eso va a ser un tema aparte, pero sí forzosamente es un dato de descompensación de la cirrosis hepática y hablamos de sobre todo grados Child-Pugh B o C, que ya nos traduce hipertensión portal significativa con un gradiente de las venas hepáticas de mayor a 12 milímetros. Vamos a hablar un poco más sobre los de alto riesgo, pero en general mayores a 10 se considera clínicamente significativo el aumento de la presión portal como una hipertensión portal de manera clínica. Incluso desde 5 ya se puede considerar, aunque son mínimos, ya se puede considerar un grado de hipertensión portal, considerando que los niveles normales van de 2 a 4 de milímetros de mercurio del gradiente y evidentemente con un mayor riesgo del desarrollo de varices a partir de los 10 milímetros de mercurio. Eh, y bueno, hablando muy someramente del desarrollo. La hipertensión portal significativa, exactamente esa es la definición, pero nadie más que el centro como en Padua, en Contra de Barcelona, que sí miden intensivamente esto, nadie más mide la presión portal, ¿sí? Porque eso requiere de que pongas un ATS y lo midas con un manómetro especial, está conectado y todo un rollo. Entonces, nosotros sabemos que si el paciente tiene varices hepáticas, va a tener entonces, nunca vamos a andar preguntando quién mira eso. El médico, una amiga mía lo mide y no lo mide porque ya, ya no lo hace porque ya se ocurrió de su social, ya no hay quien lo haga. Y en nutrición tampoco se hace. Entonces, este es el aspecto clínico. Y luego teníamos unas utiliza varios grandes las chicas, varios grandes las ligas como profilaxis primaria de referencia o de las euros. Eso es lo que vamos a ver. Pero efectivamente el mayor riesgo son las varices grandes, casi siempre aparecen en pacientes que están súper. Pero la otra cosa es que es posible que tengamos varices grandes en pacientes sin cirrosis, desde hipertensión portal no cirrótica, y la otra es que en pacientes con fibrosis hepática, desde la fibrosis grado 3, puede haber varices grandes por lo que se llama la parte dinámica de la hipertensión portal, porque hay dos partes, la estática y la dinámica. La estática es la de la fibrosis, la dinámica es la inflamación hepática. Entonces, pero vamos a decir que las varices son grandes chiquitas y ese es el gradiente importante, porque a lo mejor si ustedes ven en una pregunta de un examen, ¿cuál es el gradiente?
poner numeritos. Ese es el modelo importante. Sí, también, bueno, en los casos en los que puede haber varices esofágicas o incluso gástricas no asociadas a una cirrosis hepática, en casos, por ejemplo, de una trombosis de la vena porta, una trombosis de la vena esplénica, pueden dar hipertensión portal y de manera retrógrada hacer un aumento de las presiones y generar varices esofágicas. Y bueno, ya hablando más sobre la formación de esto, bueno, es un reflujo hacia a través de las venas gástricas cortas que nos provocan el desarrollo de estas varices esofágicas, varices gástricas y esofágicas. Y bueno, también se habla de la cuestión de la vasodilatación esplácnica que se presenta en estos pacientes, sobre todo con cirrosis hepática, y que bueno, ya es también la base fisiopatológica del tratamiento de la cirrosis hepática, de los múltiples tratamientos que existen. En cuanto al manejo del sangrado varicial, hay una diferencia en mortalidad a 5 años en los pacientes que tienen una hemorragia varicial aislada, hablando de los pacientes con cirrosis hepática propiamente. Los pacientes que tienen solamente la hemorragia varicial como dato de descompensación de la cirrosis hepática, bueno, tienen un porcentaje de mortalidad a 5 años de un 20%. Sin embargo, si hablamos de los pacientes que tienen una hemorragia varicial, ahí está mal, pero una hemorragia varicial más otros datos como pudiera ser encefalopatía hepática, ascitis u otros datos de una peritonitis bacteriana espontánea, de otros datos de descompensación hepática, entonces nos aumentaría, ahí está mal, pero nos aumentaría el riesgo de mortalidad hasta 80%. Entonces es muy importante distinguir a los pacientes que tienen un alto riesgo de progresión o un alto riesgo de mortalidad y bueno, darles el tratamiento de manera oportuna, ¿no? Entonces, ya hablábamos anteriormente de los pacientes con alto riesgo, que tienen un alto riesgo de muerte, un predictor de sangrado fuerte, sería el gradiente de las venas hepáticas, que es la relación entre la presión portal y la presión de las venas hepáticas, mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Bueno, se dice que es un fuerte predictor del resangrado en el tratamiento de las varices esofágicas y de muerte, ¿no? En cuanto al principal objetivo terapéutico, bueno, es el control del sangrado, que esto nos va a llevar a prevenir la recurrencia temprana a los 5 días y prevenir mortalidad, que se habla a las 6 semanas, ¿no? Después del tratamiento de las varices. Gracias. Bueno, en cuanto a los pacientes sobre todo con cirrosis hepática, que bueno, es donde principalmente vamos a ver las varices esofágicas, se habla del puntaje MEL, que es el que más nos acerca a cómo, o bueno, al riesgo de mortalidad de nuestros pacientes con cirrosis hepática y con un sangrado varicial. Se habla que un puntaje MEL mayor a 19 puntos es asociado a más del 20% de mortalidad, y un puntaje menor a 11 puntos se habla de menos de un 5% de mortalidad en estos pacientes. Y de igual manera que los pacientes con un sangrado no varicial, lo más importante es la reposición de volumen. Y hablamos de la corrección rápida para reducir, sobre todo en estos pacientes, una lesión renal aguda y mejorar la perfusión hepática, ¿no? Y bueno, también se maneja un rango de hemoglobina para transfusión, ya está estudiado, de a partir de 7 gramos por decilitro. Menos de 7 gramos empezamos a transfundir, llevarlos a 7, no más de 9 gramos por decilitro de hemoglobina. Y se ha estudiado también en estos pacientes sobre todo los trastornos de la coagulación. Considerando que estos pacientes, bueno, tenemos prolongamiento de los tiempos de coagulación, se estudió el darles el factor 7 activado, recombinante en el momento agudo de la hemorragia. Sin embargo, se vio que no tiene una disminución de la mortalidad ni una mejoría en la sobrevida, ¿no? En cuanto estos pacientes con cirrosis hepática, hay un punto también importante que no se considera en los pacientes con hemorragia no varicial, que es el riesgo de infecciones. Los pacientes que están descompensados ya tienen per se un riesgo de infecciones, y los pacientes que están sangrando de las varices evidentemente tienen un riesgo aumentado de infecciones. Entonces, se considera iniciar terapia antimicrobiana en estos pacientes que nos llegan con un sangrado varicial. Evidentemente las guías nos van a mencionar que según la epidemiología local, pero bueno, a veces es
los antibióticos que se cuentan en las diferentes instituciones de salud, hablando principalmente de nuestro país, pero como de manera general se recomienda el uso de cefalosporinas de tercera generación, puede ser ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas para prevenir las sobreinfecciones en estos pacientes. Pero bueno, anteriormente se utilizaban las quinolonas, sin embargo ya la alta resistencia a estos medicamentos, pues bueno, ya se desaconseja el uso inicial de estos, ¿no? Y bueno, otro punto importante también son los agentes vasoactivos, que sí se ha visto que disminuyen la muerte por cualquier causa asociada a cualquier causa, a los 7 días. Los más recomendados son la terlipresina, la somatostatina y el octreótido. En nuestro país lo que más tenemos es la terlipresina, que es un muy buen medicamento y que realmente sí se utiliza y disminuye el riesgo de transfusiones y el uso, bueno, sí, el uso de cualquiera de estos tres no hay una diferencia significativa en usar uno u otro, ¿no? No. Pero en la realidad, cuando tienes un paciente así, lo que tienes que descartar cuando tienes una elevación de creatinina es si el paciente está teniendo una lesión renal, que es diferente de un síndrome hepatorenal. De hecho, ya hasta los nefrólogos ya lo incorporaron. Al principio ellos nos lo dejaban así como que, ay, no, yo ahí no me meto, pero ahora ellos se intervienen bastante. Pero la terlipresina, al aumentar el tono vasoactivo, disminuye, aumenta también la perfusión del glomérulo y entonces se disminuye el riesgo de presentar esta complicación del síndrome hepatorenal o disminuye también la lesión renal aguda y eso, ¿sí? Pero si la terlipresina, bueno, si no es un paciente que viene con asitis, histérico, bueno, obviamente lo más probable, así el 95% de las veces, va a estar sangrando de varices, ¿sí? El sangrado varicel también te van a decir que sintieron algo en el esófago, porque ellos son perceptivos a esa situación, ¿sí? Que empezaron a sentir como que náusea y como que una sensación retroesternal y que empezaron a vomitar. Y estos pacientes vomitan cubetados, o sea, es muy profusa el sangrado, la hemorragia. Y la otra cosa es que aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la frecuencia cardíaca con la que el paciente llega. Cualquier paciente con frecuencia cardíaca de pato más de 100 está sangrando, ¿sí? Eso es así como la ley, ¿sí? Y cuando tú estás tratando un sangrado, cuando el paciente empieza a bajar de 100 y lo ves así como que 100, 90, 80, entonces ya el paciente dejó de sangrar, ¿sí? A no ser que esté premonte, esa es la otra opción. Pero si tú ves que el paciente está con cierta estabilidad hemodinámica, está el paciente bien. Ahora, no quieran llevar a sus pacientes. Esos son pacientes que por su patología o su fisiopatología de la enfermedad están vasodilatados. Estos pacientes, su presión, sobre todo entre más avanza la hepatopatía, la presión de un paciente cirrótico 90-60 es normal, ¿sí? Eso es su presión normal. Mientras no disminuya de eso, estamos en un buen nivel. Pero si ustedes quieren llevar un paciente a que tenga 120, 80, eso nunca lo van a lograr y nada más les van a poner mucho líquido y finalmente van a causar más asitis, ¿sí? Y posiblemente el sangrado no se da porque acuérdense que estos pacientes sangran por presión del sistema portal. Y entre más agua y más transfundamos, más van a sangrar. ¿Sí? Entonces aquí es lo contrario del otro caso, es hay que dar calidad, no cantidad, y en el otro lado hay que dar cantidad porque tenemos que reanimar, ¿sí? Entonces son como dos cosas muy diferentes. A veces, y esto es cada vez más frecuente en nuestro medio, van a venir pacientes obesos con cirrosis metabólica, que le llamamos ahora, o la cirrosis relacionada a la diabetes, a la obesidad, al síndrome metabólico. Muchas veces los pacientes pues, son mega gordos, ya son pacientes que de verdad están pesando por arriba de 120 kilos. Es muy difícil saber si tienen asitis, ¿sí? Entonces, sí, allí lo que es, hay que ver la biometría, ver los datos de las plaquetas, ver los datos de los leucocitos. Si tenemos un
paciente que tiene visitopenia, bueno, aquí vamos a tener pancitopenia porque va a estar anémico también, ¿no? Pero si tienes un paciente que tiene pancitopenia contra un paciente que solamente tiene anemia, lo más probable es que ese paciente, el que tiene solo anemia, sea un sangrado de tubo digestivo alto relacionado a una úlcera, a una de estas lesiones que hemos visto. Pero si el paciente tiene pancitopenia, si le notan alguna elevación rarita de enzimas o que tiene los tiempos prolongados o que la albúmina está baja, ese paciente tiene cirrosis hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Y entonces ese paciente sí lo tenemos que tratar con esto, ¿sí? Porque si a un paciente cardiópata le pones terlipresina, pues infarto, ¿sí? Porque es como ponerle norepinefrina, ¿sí? Es tan potente como eso. Nada más que la terlipresina va a receptores esplácnicos, ¿sí? Entonces es diferente, pero bueno, muchas veces se dice en la sepsis también cuando es refractaria sí, puedes utilizar terlipresina y generalmente el paciente responde. Entonces, pues bueno, entonces es de esa potencia la terlipresina. Claro, aquí lo utilizamos para otra cosa y lo utilizamos breve, o sea, no es como que nos vamos a trabajar aquí con este medicamento. Adelante. A pesar del laboratorio, necesitaríamos hacer la endoscopía para evidenciar las varices. Sí, acuérdate que una de las reglas que ya dijo tu compañera otra vez es estabilizas, endoscopía, lo más pronto posible. No tiene que, pero un paciente hemodinámicamente inestable no debe ir a endoscopía. Eso sí, eso es una regla, ¿sí? Un paciente llega sangrando, el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente en urgencias. Bueno, aquí es admisión continua, pero es lo mismo, ¿sí? Y una vez que ya está estable, el paciente pasa a endoscopía. Pero, ¿qué sucede en hospitales como este? Los sábados y los domingos y en las noches no hay endoscopía. Entonces, puede llegarte a suceder como que estuvieras en un hospital de segundo nivel, ahí como por la Sierra de Hidalgo, en que no hay endoscopía, ¿sí? Entonces, actúas con medicamentos, como ya también dijo nuevamente su compañera Cés, el inhibidor de bomba, aunque sea oral, ¿sí? Y muchas veces decían antes los gastroenterólogos, pero es que no tenemos presentación intravenosa. Si no tienes presentación intravenosa, dáselo oral, ¿sí? Entonces, eso es. Y se ve que la diferencia no es significativa. O sea, puedes dar una terapia u otra y es correcto. Igual aquí, o sea, muchas veces no vas a tener endoscopista. La terlipresina se ha demostrado en ensayos clínicos controlados que es igual de potente, que, o sea, de efectiva, vamos a decir, que en la terapia endoscópica. El paciente deja de sangrar y no resangra a los 5 días. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son las cosas importantes. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Tú lo vas a decir? Sí, son 2 miligramos cada 6 horas, cada 8 horas, perdón. Sí. Es que viene al final, pero bueno. Esto es importante también porque ya es una indicación 1A en todas las guías. Aquí en nuestro país pues todavía se dificulta el uso de estos dispositivos, pero ya cada vez se puede dar más. Lo importante que ya se mencionaba, en los pacientes con una úlcera, con un sangrado de tipo no varicial, tenemos 24 horas para poder ingresarlos a una terapia endoscópica o para hacer una evaluación endoscópica. Y en aquellos que están hemodinámicamente inestables o que más que eso son los que son de mayor riesgo, que se resucitan o se les da la reanimación hídrica adecuada, se les puede meter en las primeras 12 horas. Pero en los pacientes con un sangrado varicial es de manera obligatoria meterlos en las primeras 12 horas a una endoscopía, ¿no? O ingresar a una endoscopía en las primeras 12 horas. Y bueno, en los pacientes con alto riesgo, que ya hablábamos, una presión, un gradiente de venas hepáticas o presión de venas hepáticas mayor a 20, ya es indicación de colocar TIPS, que son los shunts hepatoyugulares, para disminuir la presión portal, ¿no? Y ya es una indicación actualmente 1A, sobre todo en los pacientes que tienen estos altos riesgos, ¿no? Este alto riesgo. Y se tiene que dar, bueno, perdón, en estos pacientes que se les manejó de manera endoscópica, que se les dio el tratamiento con terlipresina y a pesar de eso tienen una persistencia del sangrado, de igual modo se puede manejar con TIPS y
pues tienen una buena respuesta clínica a este tipo de terapias, ¿no? Y algo también importante, ya se hablará de la prevención primaria una vez que se den las complicaciones o las descompensaciones de la cirrosis, pero en cuanto a la prevención secundaria, un paciente que ya tenemos con varices y que ya nos sangró en una ocasión, ¿qué se les tiene que hacer? Bueno, lo actual, la primera línea de tratamiento es darle terapia combinada con betabloqueadores más ligadura de varices. Ya antes se utilizaba, bueno, se tenía este pensamiento de una es igual que la otra, pero realmente ya es indicación darles doble terapia con beta bloqueadores más ligadura de varices, que es importante que los beta bloqueadores sean no selectivos. Bueno, ya actualmente ya lo mencionábamos, los TIPS ya puede darse como monoterapia, ya no requieren de otra terapia, simplemente con el TIP ya puede manejarse. Y ya hay una nueva indicación de los TIPS como una terapia de rescate en los casos refractarios a una terapia combinada con betabloqueadores y ligadura de las varices esofágicas. Y bueno, estas son las recomendaciones generales del sangrado de tubo digestivo alto, varicial y no varicial, que es, bueno, ahí, así, calcular el puntaje de Blatchford-Glasgow, que ya lo mencionábamos, a su ingreso, y esto nos va a hablar de la mortalidad y del riesgo o la necesidad de una terapia intrahospitalaria. Los pacientes que tienen un Blatchford menor a 1 pueden ya considerarse un manejo ambulatorio, entonces son de gran importancia estas escalas que nos hablan es como todas las otras escalas, nos hablan de qué pacientes podemos mandar a su casa y no tenemos que tenerlos hospitalizados. Ya lo decíamos en la endoscopía en los pacientes con un sangrado no varicial, ingresarlos en las primeras 24 horas, sobre todo a los que estuvieron inestables y que se reanimaron de manera adecuada. Pudiera ser incluso antes, a las 12 horas, pero en general a todos a las 24 horas. Y bueno, ya lo mencionaba, la inestabilidad hemodinámica pudiera requerir más urgentemente la endoscopía sin dejar atrás la reanimación de manera oportuna. Y en los pacientes con sangrado varicial, bueno, la terlipresina, sobre todo por cirrosis, es de gran importancia. Los antibióticos, no olvidarnos del riesgo de infecciones que tienen estos pacientes. Mantener el ácido acetil salicílico en los pacientes que requieren esta prevención, si es una prevención secundaria. Y bueno, en los pacientes que tienen clopidogrel, mencionábamos al inicio, podemos retirarlo en el evento agudo y reanudarlo a los 7 días no más de 7 días del procedimiento endoscópico. Y este es un algoritmo que es del sangrado varicial, que me pareció bastante bueno porque resume lo que ya mencionábamos, ¿no? Las medidas generales, bueno, el hecho de dar la profilaxis antibiótica en estos pacientes y la reanimación adecuada. Las drogas vasoactivas, como sería la terlipresina, la somatostatina, que ya lo comentábamos, y en los pacientes con Child-Pugh C o Child-Pugh B que tienen alto riesgo por las presiones portales, podemos darles ya el beneficio con los TIPS, ¿no? Y bueno, meterlos a una endoscopía en menos de 12 horas para hacer un control de la terapia, perdón, de un control del sangrado varicial con una doble terapia, ya lo mencionábamos, betabloqueadores y la ligadura de varices. O podemos darle, en caso de falla de esta terapia, darle tips de rescate, ¿no? Bueno, eso sería todo. Si hay alguna pregunta o algún comentario. Otra, con respecto al sangrado de tubo digestivo alto, pero no varicial, a su egreso, la bibliografía he leído que dice que pueden dar por 8 semanas para después una regresión endoscópica. O 12. Digamos que, ¿cuál es la tasa de revitalización de una lesión gástrica? O sea, por una úlcera. Más o menos son como
4 milímetros por mes. Entonces, dependiendo del tamaño de la úlcera, sería el tamaño que tú enviarías. Pero, por ejemplo, si tienes una úlcera grande, mandas 3 meses. Eso sería un aspecto práctico, ¿sí? Pues si es una gastritis erosiva, serían 8 semanas. ¿Sí? Ahora, si tienes una lesión diferente a eso, como una lesión de la foie o tienes un tumor o una otra cosa, pues los tratamientos son más específicos. Existen también muchos endoscopistas de la vieja escuela que si ven una úlcera no toman biopsias de la mucosa gástrica, o sea, para ver el micobacter, ¿sí? Entonces, eso es una gran desgracia porque las biopsias son una situación muy controlada o están muy exhaustos después de haber hecho un procedimiento de estar poniendo clips y que por aquí y por allá. Pero eso la verdad es que no debería tener perdón, siempre debemos de tomar las biopsias para el micobacter. O también como ustedes como internistas y nosotros como gastroenterólogos debemos de averiguar si existe el Helicobacter pylori. Entonces, lo que se puede hacer es si está el paciente con inhibidor de bomba o si le pusiste antibióticos porque trae una infección urinaria coincidente o una infección respiratoria coincidente, ¿no? Se puede esperar, pero para poder hacer una prueba de aliento o una detección de heces, de antígeno en heces, eso tiene que tener un mes sin antibiótico y sin inhibidor de bomba. Entonces, a veces es difícil por el contexto del paciente. No se recomienda tanto el uso de hacer anticuerpos, porque no son tan específicos, pero en caso de que ya no te quede otra opción, creo que se puede hacer anticuerpos, ¿sí? Sacar a un paciente de un inhibidor de bomba a veces es difícil, porque el paciente de verdad te dice, es más, a mí me tocan pacientes que no recuerdan estar tomando omeprazol, porque ya lo consideran como, o sea, sí, como su desayuno, literal, ¿sí? A pesar de que sí tiene muchos efectos adversos, ya están, y muchas interacciones medicamentosas. Entonces, nosotros debemos estar siempre alertas a cualquier paciente que llega y que te dice una serie de medicamentos y toma omeprazol. Ah, sí, también tomo omeprazol, ¿sí? Entonces, pues bueno, una prueba en ese contexto, ya sea la prueba de aliento, la detección de heces, pocas veces es positiva. Entonces tendrías que hacer anticuerpos o suspenderlo de 2 a 3 a 4 semanas para poderlo hacer. Según dicen, o sea, la evidencia científica dice que si estás de 3 a 4 días sin inhibidor de bomba y una semana sin antibiótico, puedes hacer una prueba de detección de heces o la prueba de aliento y es confiable, ¿sí? Pero, pues, de verdad que muchas veces el paciente se toma el omeprazol como por instinto, ¿sí? Y entonces tienes una prueba que puede ser falsa negativa. Es difícil. Pero, por ejemplo, yo muchas veces, si el paciente no tiene una prueba positiva y hago anticuerpos o hago una endoscopía y tomo biopsias, ¿sí? Bueno, yo siempre tomo biopsias. Entonces, eso es lo malo de mí, ¿no? Pero yo siempre trato de tomar biopsias, pero hay muchos médicos que no toman biopsias y te van a decir, el pretexto es porque están sangrando. Pero pues el paciente ya salió de la endoscopía, ya está en su cama, ya le estás dando terapia. ¿Qué le vas a decir a una persona que ya no le tomó biopsias? Pues vamos a hacerle una endoscopía nueva. Es una opción hacerle una endoscopía de 2 a 3 meses después para revisar la lesión, si es, sobre todo si no se tomó biopsias. Y de hecho, espérate, perdón, en la hipertensión portal, si no se, para hacer una revisión, un secondum de las varices, se puede hacer de 15 días. Algunas guías dicen 7, otras dicen 15 y otras dicen un mes después. Entonces, todo ese tiempo se puede hacer, ¿sí? Porque si no ligaste satisfactoriamente o dijiste, bueno, ligo lo que está sangrando y luego en otra sesión ligo lo que siga, ¿sí? Porque de veras hay veces que ves las varices y parecen monstruos, no distiende el estómago, nada más ves así como serpientes que suben por el esófago y como debes de aplicar las ligas es a la base, en el tercio inferior para que desaparezca la varice. Entonces, muchas veces se te acaban, las ligas se botan y suceden una gran cantidad de desgracias en la endoscopía. Entonces, de pronto nada más queda ligado lo que estaba sangrando y pues hay que revisar. Entonces, por eso, y la erradicación dicen que la erradicación de las varices se deben de hacer las endoscopías cada 15 días
pero pues también hacen un martirio, ¿no? Que te metan a hacer una endoscopia y muchas veces son en vivo, si no hay anestesiólogo, a vivo y a todo color. Entonces, de preferencia, pues deben ser como pecadores. Y es complicado. Muchas veces una guía te puede decir una cosa, tu experiencia o te tienes que adaptar dentro de un sistema como por ejemplo aquí que no tenemos un los fines de semana, que debería de haber, pero no, sí. Por ejemplo, en los pacientes se dice que puede poner el TIPS. Ajá. Pero el TIPS disminuye la presión total a costa de aumentar la encefalopatía. Sí, es correcto. Por ejemplo, y normalmente los usaban como terapia fuente, lo que se esperaba en trasplante. Es correcto Para también. evitar el daño. Ajá, exacto. Por ejemplo, aquí, ¿qué tan recomendable es aquí en México? Que no se hace tanto trasplante hepático, la lista es muy alta. O sea, ¿qué tan recomendable es decir, voy a poner un tip, es decir, bueno, me espero con más de completar bloqueadores y citas con más presentes? Es correcto también. En la realidad es muy difícil encontrar un radiólogo que ponga tips, porque aparte necesitas estar en una suite de estas como las de hemodinamia que tienen el arco en C y tener al ultrasonido adentro, porque mientras están con el, vaya, como ves, cuando entran por el transjugular y suben y bajan por las suprahepáticas, luego en el ultrasonido necesitas encontrar la rama portal y ver que la aguja vaya llegando, porque es como hacen un túnel, básicamente, y que a través de ese túnel después suelten el stent y quede en su lugar. Es realmente, no es frecuente que encuentres a un radiólogo intervencionista que lo haga, número uno. Siguiente, si no lo haces las suficientes veces, pues pierdes práctica y luego el paciente se queda mucho tiempo y se complica. Tercero, los tips son caros. Son unos de digamos, de las prótesis o stents más caras que existen. Y a pesar de que ustedes ven que aquí los cardiólogos les sueltan 3 stents cardíacos, el stent para el tips, para eso, es un stent más o menos de este tamaño. Y el diámetro es como se abre a 1 centímetro. Entonces, pero viene chiquito, más o menos viene pues sí, como de unos 3 milímetros, como 2.9, ¿no? Entonces, ese stent vale más de $2,500. Entonces, es un procedimiento caro, no muchos radiólogos lo pueden hacer. Entonces, y no tienen la práctica, digamos. Entonces, y muchas veces los cardiólogos los quieren poner porque ellos sí tienen la práctica, por ejemplo, ¿no? Y es un desastre. Entonces, aquí, por lo menos en este hospital, no se hace. ¿Sí? Nunca hemos logrado, siempre que yo quería poner un tips, terminaba el paciente en nutrición porque era más barato mandarlo allí y tienen ahí el doctor Guerrero, la verdad tiene muy buena experiencia poniendo tips. Pero son centros de referencia. ¿Sí? En el militar había otro médico, pero ya se retiró. No sé si se quedó alguien poniendo tips. Y en el siglo XXI también hay una persona que pone tips. Entonces son como muy poquitos sitios donde se hace. La mayor parte del tiempo lo que vamos a tener son pacientes que no les puedes poner tips, porque aparte no hay muchos radiólogos intervencionistas y no hay mucho presupuesto para este tipo de cosas. Hay más presupuesto para prótesis cardíacas, bueno, para stents cardíacos y para stents en la cabeza. Pero para estos no hay tanto. Y a veces pienso es porque nosotros no lo solicitamos, vaya, con la frecuencia requerida, o porque de verdad no es tan necesario. No sé, pero sí debería de ser un recurso. Pero la otra cosa es que antes de poner un TIPS, o sea, la prótesis ventricular, se tiene que hacer un ecocardiograma. Porque una contraindicación es la insuficiencia cardíaca. Entonces, porque tiene que, el corazón va a tener un volumen muy alto, porque el paciente es hiperdinámico. Son pacientes que están, aunque les den bloqueador, están súper hiperdinámicos y tienen mucho gasto cardíaco. Es muy raro ver un paciente hepatópata con un gasto cardíaco bajo, a pesar de todo, ¿no?
Entonces, sí tienes que ver que el paciente pueda, que el corazón resista el stent, y para la colocación de los tips hay una serie de que tiene que tener una fracción de eyección mayor del 65 y una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, suena como muy bonito. Ah, sí, vamos a poner tips. Entonces el radio dice, ay, ya necesito un ecocardiograma. Pero pues está el paciente agudo, ¿no? Con sangrado. Pues por eso terminas haciendo terapia endoscópica y vascular. Entonces sí es complicado en la práctica, pero esa es la realidad, como debe de ser. Doctora, por ejemplo, que la reanimación tiene que ser, bueno, en el caso no varicial ya lo tenemos claro, pero ¿cómo sería, cuál sería la mejor manera de reanimar en los pacientes variciales si tendríamos el riesgo de aumentar la presión total? No tan rápida como la de los pacientes no variciales. O sea, no es tanto con el volumen, sino con el Con tiempo. expansión, sí. Pero sí puedes meterles, por ejemplo, 1 litro en 1 hora, 2 horas, sí, pero nada más que eso te lo va a hacer más hemodiluido. Entonces, pues, valorar con qué hemoglobina llega. Acuérdense que siempre que llega un paciente con sangrado, lo reanimas y la hemoglobina baja. Entonces, si el paciente llega con 7, significa que tiene como 5 o 44. ¿Sí? Entonces, en el momento que el paciente llega y le tomas la primera biometría hemática, por lo menos, ¿sí? Te dan el resultado en menos de 2 horas, digamos, muchas veces si la dejas y la esperas, te lo dan. ¿Sí? Pues ves, el paciente tiene 7, siempre el paciente que llega con hemorragia, hay que cruzar y tocar, ¿no? Entonces, para saber cruzar sangre para poder transfundir. ¿Qué puede suceder? ¿Que no transfundamos? Pues sí, o sea, pero no pasa nada. Pero si no tienes la sangre para transfundir, entonces sí pasa. Entonces, porque si tú vasodilatas y luego si hemodiluyes, ¿qué sucede? Que luego el corazón puede tener isquemia o muchos otros lechos, el riñón también. Entonces, hay que hemotransfundir porque eso es lo que va a llevar el oxígeno y además es un coloide finalmente. Y acuérdense siempre tratar al paciente de acuerdo a la escala de shock. Son pacientes que tienen un grado 2, grado 3 de choque, siempre tienen que llevar un coloide. Entonces, eso es importante también. Tienes que reanimar de acuerdo a la escala de shock. Porque si tú eres un paciente que no está tan chocado, digamos, grado 1, grado 2, igual lo puedes mantener con soluciones y transfundir de acuerdo a la hemoglobina. Entonces, ya tienes un paciente grado 3, tenemos que meter coloides y aparte transporte de oxígeno, ¿no? Ahora está claro, Marco, ya no nos vemos. Nos mañana, ¿no? Mañana. Doc, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, mañana nos vemos para hacer el tubo digestivo bajo y luego sigue enfermedad cirréptica. Y luego lo de la litiasis, que perdón, una parte hay cosas de litiasis que está muy difícil. ¿Me escuchas? No, Sebastián, todo bien. Muy buena clase. Es de lo más frecuente que van a importar. Y ahí